Quisiera esta tarde, con la ayuda del Señor, contar la forma como el Cristo me salvó. Solamente leer un versículo en el Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Puedo resumir mi conversión en 3 etapas o en 3 fases. Hasta la edad de los 17 años fui muy católico, sincero. A esa edad me decepcioné del catolicismo. Yo trabajaba en un establecimiento y en ese establecimiento se vendían licores y yo trabajaba allí. Y una noche, ya terminando vamos a decir, el ambiente se iba a cerrar. Yo estaba sacando los clientes y conseguía un cliente en un descuido mío que estaba poniéndole unos cuernos, unos cachitos a un ídolo, a una reliquia religiosa que tenía mi mamá, de uno que lo teníamos como un alto ministro canonizado llamado Ignacio de Loyola. Yo le dije que eso que estaba haciendo él era una blasfemia, era algo muy grave. Y él me dijo, bueno, investigue quién es este señor, porque si este señor es verdad que hay un infierno, él debe estar allá en lo más profundo. Investíguelo y luego hablamos. Él me dejó ese clavo hincado en mi alma y yo no dejé pasar mucho tiempo. Al día siguiente yo estudiaba el bachillerato y en el liceo fui a la biblioteca, busqué un volumen que hablaba de Ignacio de Loyola y realmente me di cuenta que él había participado en una organización en la Edad Media, en los días de Martín Lutero, y él había trabajado duramente contra los que se convertían a la fe cristiana en los tiempos de Martín Lutero en el siglo XVI. Bueno, desde ese momento yo dejé de ser católico, él me convenció. Años después hablé con él para explicarle que había dejado el catolicismo. Él no se acordaba de que él me había dicho esas palabras. Bueno, luego incursioné en el materialismo, en las teorías de la evolución, el origen de la vida, y ahí me hundí más profundamente. Pasé varios años allí, hasta como la edad de unos 22 años, un joven que había estudiado conmigo bachillerato, ya estábamos cursando estudios superiores. Ese joven, yo lo conocía y él entró con una Biblia. Yo le dije que qué libro era ese, que si era la Biblia, me dijo que sí. Yo le dije, bueno, ese libro es un libro que tiene contradicciones. Él me pasó la Biblia delante de la gente. Me dijo, consígame la primera contradicción. Bueno, yo nunca había leído la Biblia y quedé apenado y chasqueado. Yo le dije, deme un mes para comprobárselo. Y no tenía Biblia. Cuando él se iba a clase, yo tomaba en los ratos libres la Biblia y empezaba a escudriñarla para conseguirle contradicciones. Conseguí contradicciones leyendo la Biblia, pero no las que tenía la Biblia, porque la Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones que habían en mi vida, que la Biblia me revelaba. Allí empezó una etapa de investigación. Luego me fui interesando en la lectura de la Biblia y me di cuenta que era un libro especial. Nunca lo había leído. Y leyendo el libro, empecé a descubrir cosas que yo no sabía y entendí cosas que yo no entendía. Luego él iba a una reunión un domingo y yo le dije que me llevara el próximo domingo si dejaban entrar a las personas como yo a una capilla donde él iba. Él me dijo, ¿cómo no? Yo lo llevo con todo gusto. Esa semana siguiente yo fui por primera vez a un culto. Me impresionó el orden que había en el culto, el trato que me dieron los hermanos, los jóvenes mayormente. Y me invitaron a volver en la noche, pero yo no entendía nada. Leía la Biblia y tampoco entendía mucho, la leía como una historia, pero eso no llegaba a mi alma para producir convicción de pecado. Y en el culto tampoco entendía. Y fui leyendo y leyendo y leyendo, yendo a los cultos.
y la luz poco a poco empezó a penetrar en mi alma, y una noche, que sería la última etapa, la etapa de mi conversión, yo estaba leyendo la Biblia y estaba convencido de que si yo moría esa noche yo me iba al infierno por mis pecados. Y le pedí a Dios que me diera luz. Y estuve luchando con Dios. Yo creo que era Dios mismo y su Espíritu Santo que luchaban en mi alma. Y esa noche, después de una tremenda lucha, yo acepté a Cristo. Yo entendí, si yo muero esta noche, dije, yo voy al infierno. Y yo le dije a Cristo, sálvame, Señor, límpiame mis pecados. Y entendí por primera vez que Cristo había muerto por mí y fui salvo un día 5 de enero del año 1968, cuando tenía 22 años cumplidos. Esa es la historia como Cristo me salvó, y espero que usted también llegue a ser salvo, porque la sangre de Jesucristo que limpió mi alma puede limpiar tu alma también. Que el Señor prospere su palabra.